Me alegro de poder saludarles en esta nueva versión de Una voz en el desierto. Hoy día tengo el título, mayormente es una pregunta: ¿y si las tiranías logran vencer? ¿Y si las tiranías triunfan? A ver, una de las cosas que hoy día podemos constatar, y yo quisiera mayormente siempre hacer mi máximo esfuerzo por tratar de analizar los hechos, las realidades, más allá de fantasías, más allá de teorías o de imágenes. Quisiera realmente sí circunscribirme a los hechos en particular. Y una cuestión comprobable es que el mundo, en un sentido, se está dividiendo en, no sé si usar dos grandes bloques, pero en dos bloques. De un lado están las tiranías religiosas y las tiranías políticas, y del otro lado está el mundo libre, o también bajo la configuración de la democracia. Esos son los dos grandes bloques, las tiranías y la democracia. Yo sé que hay mucha gente que está obsesionada con el tema del orden mundial. De alguna manera quieren ver que se configura el funcionamiento del mundo bajo un solo liderazgo, un solo gobierno, si queremos llamarlo así. Ahora, viendo la realidad como están estos dos bloques que ya les dije, es natural suponer que si va a haber un orden mundial, lo que tiene que pasar es que uno de los dos sistemas tiene que sobreponerse al otro. Tiene que producir una hegemonía de uno de los dos sistemas. Por un lado las tiranías, o la democracia, o el mundo libre. Hay una cuestión que refleja el avance de un bloque en función del otro, si queremos de alguna forma señalarlo así. No sé si usted se ha enterado o sabe que existe una organización, una ONG llamada Freedom House, la Casa de la Libertad se llama así, y esta ONG lo que hace es observar, estudiar qué es lo que pasa con la democracia específicamente en el globo, a nivel mundial. Y ellos han dicho, repito, que sería este un dato para ir viendo qué sistema avanza sobre el otro, que el 8,4% de la población mundial vive en democracias plenas. El 8,4% de la población mundial. Si usted tiene interés, puede revisar los datos en cifras, calculando que somos unos 7.600 millones de habitantes en el planeta. Y yo personalmente hice el cálculo, pero en un sentido al revés, y llegué que más o menos 6.900 millones de personas viven bajo tiranías. 6.900 millones de personas. Claramente, la tiranía es un sistema que se ha extendido y que podemos señalarlo como dominante en el mundo entero. De hecho, esto nos sirve para comprobar que los tiranos viven una época que le llaman una época de esplendor. Efectivamente, entonces, este sistema, la tiranía, ya sea religiosa o ya sea política, se está extendiendo y está ganando espacios en el mundo entero.
Daría para pensar, y repito, para aquellos que están obsesionados con el orden mundial, que en algún momento entonces la tiranía como sistema de gobierno sería el que rija o el que domine completamente el mundo. Pero para que eso llegue a establecer, bueno, puede ser un sistema más que una sola persona, porque para que gobierne una sola persona, por así decirlo, significa que las tiranías tendrían que ponerse de acuerdo, los tiranos tendrían que ponerse de acuerdo y aceptar el liderazgo de uno solo e imponerlo, obviamente, para el mundo entero. ¿Cuán realista es esa suposición? ¿Cuánto fundamento tiene? Sobre todo cuando uno piensa que incluso entre los propios tiranos existen sus competencias y cada uno también conserva o trata de defender o preservar sus propios dominios. Entonces no es tan simple desde el punto de vista práctico que todos lleguen a un sistema unificado donde estén dispuestos a aceptar o a renunciar a sus propios liderazgos, sus propios sistemas, a sus propios dominios, controles, etc., para aceptar uno solo. El tiempo lo dirá. Pero la cuestión clara es que la mayoría del mundo en este momento está bajo están bajo configuraciones de tiranía. Pero estas tiranías o los tiranos no están de brazos cruzados. Ellos están interesados en que más y más países caigan bajo esta configuración. O sea, tratan de imponer la tiranía como sistema de gobierno. Y para eso ellos están empeñados, para intervenir en las democracias plenas que existen en el mundo. O sea, ellos quieren de alguna manera que ese 8,4% de la población mundial que vive bajo democracias plenas vaya cada vez más decreciendo. Y estos tiranos se la han ingeniado para intervenir, sobre todo a través de las redes sociales, en las elecciones de estos mundos libres. Quieren definitivamente echar abajo el sistema. Y eso usted lo va a ver y lo puede comprobar detrás de cada elección que se produzca en una democracia plena. Tratar de influir, tratar de afectar a través de las redes sociales el voto de la gente de estos países libres y ir instalando sistemas políticos dentro de la democracia que sean acordes con la idea de producir tiranías. Y ahí llegamos un poco entonces a definir la cuestión de las estrategias. En un sentido, cuando aquellos que inventaron o diseñaron la Internet se adelantaron a pensar de que efectivamente se iba a producir un auge inmenso de libertad en el mundo entero. La gente ya no iba a tener censuras, no iba a tener control sobre aquellas cosas que quisiera leer, publicar, el uso que quiera darle a la Internet. Sin embargo, las tiranías se han encargado para usar esa tecnología para producir control, para ver qué es lo que hace su gente. Y ustedes saben que en los sistemas tiránicos, una de las cosas que tienen restringidas o cuando quieren hacer algún tipo de avance en la extensión, en la ejecución de su sistema, una de las cosas que ellos cortan es el Internet. Y tienen un permanente control sobre sus ciudadanos cada vez que estos navegan por esta red virtual. Y esto que se suponía iba a ser un gran aporte, un gran apoyo a las libertades, se ha transformado en elementos
apropiados para controlar a la gente en las tiranías de todos los tipos. Son hechos absolutamente comprobables. Ahora, ¿cuál es la estrategia que está usando la tiranía para hacer caer los sistemas libres y democráticos? Una de las cuestiones que ellos quieren es efectivamente tomarse las instituciones. Ellos han entendido, han visto que esa es la manera para echar abajo los sistemas, tomarse las instituciones, especialmente las instituciones de control. Por ejemplo, tomar el control de la justicia y tomar el control de las fuerzas o aniquilar las fuerzas que tienen la responsabilidad de resguardar o restablecer o mantener siempre el orden público. Esas son las artimañas o la estrategia a nivel mundial. Y usted puede ver cómo las policías, por ejemplo, en el mundo y sobre todo pensando en los países libres, están bajo un permanente acoso. Porque lo que quieren es poder suprimirla, poder delimitar su dominio e ir poniendo cortapisas a su gestión. Y por otro lado, infiltrar los poderes judiciales para ir poniendo jueces que fallen en favor de los intereses de la dictadura. Y eso es una cuestión que usted puede ver. Bolivia, Venezuela. Venezuela es el gran ejemplo en todo esto. Y interesante es observar cómo en España, que está inmerso en el centro de Europa, tienen esta misma práctica en este momento. El gobierno que actualmente está a cargo de la nación es un gobierno socialista, comunista, que una de las cosas que quiere hacer es poder tomar control sobre el poder judicial, y están haciendo grandes esfuerzos por poner los jueces acordes con sus ideologías, y de esa manera se van tomando las instituciones para establecer, repito, la tiranía a través de leyes que ellos van logrando insertar. Eso es una cuestión que usted la puede comprobar. Yo no la estoy inventando. Ahora, por otro lado, las tiranías, y sobre todo las tiranías prósperas, ya sean religiosas o sean políticas, una de las cosas que ellos han entendido, que con la plata baila el mono, y entonces hacen sus alianzas con las democracias plenas, con las economías pujantes, para poder establecer comercios bilaterales. Y cuando ya logran meter la economía como la base de las relaciones entre estos sistemas, entonces ellos van viendo cómo las democracias comienzan a perder su poder para poner cortapisas a las tiranías. Y así se van rindiendo al poder del dinero. Y eso es una de las cuestiones que usted también lo puede comprobar. Por ejemplo, China está comprando en distintas partes del mundo y comprando cuestiones estratégicas de los países. Eso no es una cuestión casual, no es una improvisación. Eso responde a un interés bien específico. ¿Qué es lo que quieren lograr si se hacen de cuestiones estratégicas en los distintos países del mundo? Ponga atención en eso, porque si quienes desean ver el orden mundial como una cuestión que se viene, tendríamos que reconocer los hechos, y es que la tiranía y las tiranías son las que están avanzando. Y las democracias libres se están debilitando, y por el mismo de la fuerza de la economía, por ejemplo, les venden armas a las tiranías
comercian material bélico con las tiranías. Entonces, cuando usted ve eso, evidentemente que está en presencia de un poder de la democracia que comienzan o que ya están debilitados para darle la lucha al avance de las tiranías. Otra cosa, por ejemplo, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el primer artículo se dice que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Eso lo dice la Declaración de los Derechos Humanos. Libres en derechos y son iguales ante la ley. Son todos iguales. Pero resulta que en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU están las dictaduras presentes, religiosas o las dictaduras políticas, donde los derechos humanos no existen, donde las libertades individuales no existen, la libertad de conciencia no existe, las libertades civiles tampoco, donde existe un absoluto control hasta en lo que la gente crea. Hay un dominio absoluto en el quehacer, sobre el quehacer de sus ciudadanos, y están hablando de derechos humanos y están inmersos dentro de la ONU. Y parece que nadie dice nada, a nadie le importa, porque al final los que sufren las consecuencias no son ellos, no son los burócratas internacionales. Los que sufren las consecuencias son los pueblos que están sometidos a estas circunstancias, a este sistema de gobierno. Algunos proponen que la única forma, si es que se está a tiempo, de hacerle frente al avance de las tiranías es que los países que creen en la libertad de conciencia, con todo lo que eso significa, las libertades civiles, la democracia, la prensa libre, la libertad para trabajar, la libertad para emprender, todos esos países que tienen estos principios deberían unirse y producir un bloque para hacerle freno al avance de las tiranías. Eso es lo que algunos proponen cuando ven este avance. ¿Lo podrán lograr? ¿Estarán a tiempo de hacerlo? ¿Tendrán las herramientas? Si sobre todo están amordazados por el poder de la economía. Son cuestiones que están por verse. Termino con esto. Tanto que el mundo occidental ha renegado, ha denigrado el cristianismo. Sin embargo, la visión de la Biblia, el mensaje de Cristo, el Evangelio, son las bases para producir democracias plenas y, en este sentido, ciudadanos libres. Yo a veces pienso que Dios le regaló al mundo en el año 1517 la reforma protestante, porque el movimiento que finalmente pudo catalizar Martín Lutero fue el impulsor de la libertad. Fue ir en contra de una tiranía religiosa, y en ese tiempo una tiranía religiosa como era la Iglesia Católica también tenía sus tentáculos y dominaba los distintos poderes en todos los países, donde lograba tener su dominio. Y cuando Martín Lutero protesta, y cuando Martín Lutero se rebela, en el fondo era ir en contra de una tiranía religiosa. Y él instala, aparte del libre examen de las Escrituras, la libertad de conciencia y de pensamiento.
el sacerdocio universal de los creyentes. Cuando instala la autoridad de las escrituras, se viene abajo todo el sistema tiránico y le da un impulso nuevo al mundo entero para liberarse de las tiranías. Es verdad, un grupo o un movimiento fue en contra de la tiranía religiosa y otro encontró la oportunidad para independizarse absolutamente de cualquier tipo de religión, y ahí surge la ilustración y ponen al hombre como la medida de todas las cosas, pero al final era la libertad, el poder pensar por sí mismo, el poder decidir por sí mismo. E insisto, esos fueron los valores que puso Martín Lutero y que fueron impregnando la sociedad y dándole un auge nuevo a los países hacia la libertad y permitir el desarrollo en todos los frentes en cada país. Es verdad, abrió una puerta también para que el hombre encontrara camino para dar rienda suelta a sus propias pasiones y deseos y pecados. Pero es triste si no lo entendemos, pero esas son las condiciones, y en ese sistema, dentro de ese sistema, ¿sí?, Dios habla al hombre y lo llama para reconciliarse con él, para que el hombre escuche, evalúe, revise, estudie, escudriñe ese mensaje y tome una decisión después en una libertad y como una responsabilidad individual. Dios, insisto, le regaló eso al mundo. Fue un gran auge en su momento para el desarrollo de las democracias, de la libertad de pensamiento y con todo lo que eso significaba. Y ahora estamos involucionando. Estamos viendo cómo las tiranías siguen y siguen y siguen avanzando y siguen creciendo, obligando a todos a pensar de la misma manera o reprimir los pensamientos disidentes, estableciendo la cultura de la cancelación, donde solamente se pueden repetir un solo discurso, solo las hegemonías intelectuales, la hegemonía de los lenguajes son las establecidas, y los que piensan distinto no solamente no son escuchados, sino que son reprimidos. Es una involución absoluta. Hacia eso va caminando el mundo. Lo que queda de este mundo libre de las democracias plenas. Tal vez, la historia va a terminar para la Iglesia así como empezó. Los cristianos perseguidos en catacumbas, huyendo, así como aparece en Hebreos capítulo 11. Tal vez para los cristianos la historia termine, repito, así como empezó. Ahora, por eso, aquellos que se entusiasman con el orden mundial, aquellos que quieren, no sé si lo desean así, si siquiera se lo imaginan, lo que es vivir bajo tiranías, si están viviendo en mundos libres, me da la impresión que ni siquiera saben lo que están diciendo. Pero si se viene un orden mundial, si se viene una supremacía de las tiranías sobre el hombre libre, solo queda esperar sufrimiento, persecución, dolor para aquellos que creemos en la libertad de conciencia, aquellos que creemos en las libertades civiles, en la libertad de pensar, de estudiar, de examinar las escrituras y la libertad de exponer nuestro mensaje. Solo queda sufrimiento, solo queda esperar el dolor de un dominio intolerante que no va a aceptar jamás y cada vez lo vaya arrinconando el mensaje de la libertad
del Evangelio. Ha sido un placer poder hablar con ustedes, poder dirigirme a ustedes. Si desean, pueden aquí abajo dejar su evaluación, dejar su comentario, preguntas. También pueden comunicarse conmigo, aquí abajo está mi mail. Y si también es su deseo, puede ir a través del link que está acá abajo a la tienda de Amazon y poder adquirir mi primer libro, que se titula Maravillosamente Escondido. Como siempre, ha sido un placer y será hasta una próxima oportunidad.